Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. En este video vamos a hablar acerca de las transformaciones gráficas y también composición de funciones. Pero vamos a empezar con las transformaciones gráficas y estas en ocasiones se utilizan para cuestiones, por ejemplo, de electricidad o de electrónica. Pero vamos a empezar. Vamos a ver el desplazamiento vertical. Cuando nosotros sumamos una constante a una función, esto desplaza su gráfica en dirección vertical. Hacia arriba si la constante es positiva y hacia abajo si es negativa. Vamos a ver un ejemplo. Use la gráfica de f de x igual a x al cuadrado para trazar la gráfica de cada función mostrada. Y aquí se muestra la gráfica A, que dice g de x igual a x cuadrada más 3. Y la siguiente es h de x igual a x cuadrada menos 2. Vemos que si tenemos una constante positiva, por ejemplo el 3 aquí, pues nuestra gráfica se desplazará hacia arriba. Pero si la constante es negativa, pues se va a desplazar hacia abajo. G de x también puede representarse como f de x más 3, es decir, que nuestra función original se va a desplazar 3 unidades hacia arriba. Y h de x puede representarse como f de x menos 2, es decir, que nuestra gráfica se desplazará 2 unidades hacia abajo. Aquí podemos ver la gráfica. La función f de x igual a x cuadrada es nuestra función original que corresponde a una parábola. Si nosotros le aumentamos 3 unidades en esta función, nuestra gráfica se desplazará 1, 2, 3 unidades hacia arriba. Pero si nosotros le restamos 2 unidades a esta función, pues nuestra gráfica se desplazará 1, 2 unidades hacia abajo. Entonces, como conclusión, si se conoce la gráfica de f de x igual a x cuadrada, entonces cuando nosotros aumentamos una constante, esta se desplazará hacia arriba. Cuando restamos una constante, pues esto desplazará la gráfica hacia abajo. Y recuerden, la constante siempre debe ser mayor a 0. Vamos a ver otro ejemplo de desplazamiento vertical. Use la gráfica de f de x igual a x cúbica menos 9x para bosquejar la gráfica de cada función. Aquí tenemos la primera función, que es g de x igual a x cúbica menos 9 más 10, y h de x igual a menos x cúbica menos 9x menos 20. La primera función nosotros la podemos representar como g de x igual a f de x, esto de aquí, más 10 unidades. Quiere decir que se desplazará 10 unidades hacia arriba. Y h de x puede representarse como f de x menos 20, es decir, que se desplazará 20 unidades hacia abajo. Y ya vimos cómo será el desplazamiento de cada una. Y entonces aquí tenemos la gráfica. La función original es f de x igual a x cúbica menos 9. Cuando nosotros le aumentamos 10 unidades, es decir, graficamos g de x, pues vemos que esta función se desplaza 10 unidades hacia arriba. Y entonces se hace la gráfica. Y por el contrario, y en el caso de h de x, como le restamos 20 unidades, pues se desplazará 20 unidades hacia abajo y se dibuja la gráfica. Vamos a ver ahora el desplazamiento horizontal. Supongamos que se conoce la gráfica de y igual a f de x. Para la gráfica de la forma y igual a f de x menos c, noten que ahora la constante está dentro de la función. La gráfica se desplazará c unidades hacia la derecha. Cuando la constante es negativa, se desplazará hacia la derecha la gráfica. Y sigue diciendo, para la gráfica de la forma y igual a f de x más c, la gráfica se desplazará c unidades hacia la izquierda. Vamos a verlo con un ejemplo. Use la gráfica de f de x igual a x cuadrada para bosquejar la gráfica de cada función. Aquí tenemos dos funciones. G de x es igual a x más 4 al cuadrado y h de x es igual a x menos 2 al cuadrado. G de x la podemos escribir como f de x más 4. Si ustedes notan, aquí tenemos una constante positiva.
y h de x la podemos escribir como f de x menos 2. ¿Qué va a suceder con cada una de estas? Aquí tenemos la función original, f de x igual a x cuadrada, y en el caso de la primera función, que es g de x, como tiene una constante positiva y es 4, pues la gráfica la vamos a desplazar 4 unidades hacia la izquierda y la vamos a graficar. Después, h de x, como es f de x menos 2, este menos 2 indica que debemos desplazar la gráfica 2 unidades hacia la derecha y entonces la trazamos. Como resumen, para graficar g de x, la gráfica f de x se desplaza 4 unidades a la izquierda, y en el caso de la gráfica h de x, la gráfica f de x se desplaza 2 unidades hacia la derecha. Vamos a ver una combinación de desplazamiento horizontal y vertical. Por ejemplo, se nos pide que bosquejemos la gráfica de f de x igual a la raíz cuadrada de x menos 3 más 4. Nosotros aquí ya estamos visualizando una constante negativa que está dentro de la función y una constante positiva que está fuera de nuestra función. Entonces, nosotros vamos a comenzar con la gráfica y igual a raíz de x. Y entonces, nosotros vamos a ver que se desplaza 3 unidades hacia la derecha para obtener la gráfica de y igual a raíz cuadrada de x menos 3. Es un desplazamiento horizontal hacia la derecha. Aquí lo podemos ver. El siguiente paso es la gráfica resultante, esta que tenemos aquí, se desplaza 4 unidades hacia arriba para obtener la gráfica de y igual a raíz cuadrada de x menos 3 más 4, o lo que es lo mismo, f de x igual a la raíz de x menos 3 más 4. Y entonces nuestra gráfica final queda de esta forma, desplazada con respecto a la original, 3 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia arriba. Vamos a ver ahora reflexión de gráficas. Dice el concepto que si se conoce la gráfica de y igual a f de x, esta que está en azul, la coordenada y de cada punto sobre la gráfica de y igual a menos f de x, es decir, la misma función pero con un signo menos al principio, es el negativo de la coordenada y del punto correspondiente en la gráfica de y igual a f de x. Entonces, la gráfica deseada es la reflexión de y igual a f de x en el eje x. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos esta gráfica, ¿qué sucede si le colocamos aquí un signo menos? Aquí tenemos puros valores en y positivos, pero si colocamos un signo menos, vamos a tener ahora los mismos valores, pero negativos. Por eso obtenemos una reflexión de esta gráfica. Es, por ejemplo, como si el eje x fuera un espejo. Esta gráfica se va a reflejar exactamente del lado contrario. Por otro lado, el valor de y igual a f de menos x, noten que ahora el signo menos está dentro de la función, en x es el mismo que el valor de y igual a f de x en menos x. Por consiguiente, la gráfica deseada es la reflexión de la gráfica de y igual a f de x en el eje y. Aquí es el mismo caso, pero ahora si nosotros tenemos la gráfica y igual a f de x, noten que en esta parte tenemos puros valores para x positivos. Pero ¿qué sucede si le colocamos un signo menos a x? Vamos a tener los mismos valores, pero negativos para x. Y en este caso, el eje y va a servir como si fuera un espejo. Es decir, que va a reflejar esta gráfica de este otro lado. Esa es la reflexión de las gráficas. Vamos a ver un ejemplo. Trazar la gráfica de las siguientes funciones. F de x igual a menos x al cuadrado y g de x igual a la raíz cuadrada de menos x. Para la primera función, nosotros partimos de la gráfica y igual a x cuadrada.
Entonces f de x igual a menos x cuadrada es la gráfica de y igual a x cuadrada reflejada en el eje x. Es decir, va a quedar de esta forma. Esta es la función original, una parábola cóncava hacia arriba. Cuando le colocamos este signo menos, pues nuestra parábola va a ser ahora cóncava hacia abajo. Y el espejo va a ser el eje x. Ahora, para nuestra siguiente función, que es f de x igual a raíz cuadrada de menos x, pues partimos de la gráfica y igual a raíz de x. Entonces, la función g de x, que es igual a la raíz cuadrada de menos x, pues es la gráfica de y igual a la raíz de x reflejada en el eje y. Es decir, vamos a tener algo así. Nuestra función original es y igual a raíz de x y ahora el espejo va a ser el eje y vamos a tener que g de x es la reflexión de esta gráfica original. ¿Por qué? Porque tiene este signo menos dentro de la función. Ahora pasaremos a estiramiento y acortamiento de gráficas. Supongamos que se conoce la gráfica de y igual a f de x. Entonces la coordenada y de la función y igual a c, recuerden que c es una constante, c por f de x en x es la misma que la coordenada y correspondiente de y igual a f de x multiplicada por esa constante c. Entonces, cuando nosotros multiplicamos las coordenadas y por esa constante, pues eso va a tener un efecto de alargamiento o de acortamiento vertical. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a verlo con un ejemplo. Usemos la gráfica de f de x igual a x cuadrada para trazar la gráfica de las funciones g de x igual a 3x cuadrada y h de x igual a 1/3 de x cuadrada. En este caso, la constante c aquí va a valer 3 y aquí va a valer 1/3. Vamos a ver cómo afecta a la gráfica original. Aquí tenemos la gráfica original, que es la parábola f de x igual a x al cuadrado. Cuando nosotros multiplicamos por 3 esa función, esta parábola se alarga. Es decir, se alarga por un factor de 3, ya que la constante vale 3. Pero ¿qué sucede con la función h de x igual a 1/3 de x cuadrada? Cuando nosotros le vamos dando valores menores a 1 a esa constante sin llegar a 0, la gráfica se va acortando verticalmente, en este caso por un factor de 1/3. Si ustedes notan, la gráfica g de x está un poco más arriba que la gráfica h de x. Y aquí podemos ver también que cuando tenemos un factor menor a 1, la gráfica se hace más amplia. Entonces, como conclusión, si ustedes aumentan la constante, la gráfica se va a alargar. Pero si ustedes disminuyen la constante a un valor menor a 1, pero un poco mayor a 0, la gráfica se hará más amplia. Vamos a pasar a otro tema que se llama composición de funciones. En la composición de funciones, si tenemos, por ejemplo, funciones f y g cualesquiera, estas van a definir una nueva función y esa nueva función recibe el nombre de función composición de f con g. Y esto se denota de esta forma: f, un circulito, y g de x. O bien, esto es igual a f de g de x. Pero vamos a ver un ejemplo para entender esto. Para las funciones f de x igual a x más 4 y g de x igual a x cuadrada más 1, nos piden encontrar la composición de f con g, de g con f y de g con g. Vamos a ver el primer caso, que es la composición de f con g. Y lo tenemos. Composición de f con g de x es igual a f de g de x. Esto es igual a la función f, que va a depender de la función g de x. ¿Pero quién es la función g de x? X cuadrada más 1.
Por eso aquí sustituimos x cuadrada más 1. Ahora, lo que yo voy a hacer es que en mi función f, que es x más 4, yo voy a sustituir x cuadrada más 1 donde exista una x. Y me va a quedar de la siguiente forma. X cuadrada más 1 más 4. Porque en esta x yo sustituí todo esto. Y lo único que hago después de haber hecho esto es simplificar. Voy a quitar los paréntesis porque no hay nada que los multiplique. Y me va a quedar x cuadrada más 1 más 4. Y finalmente esto es x cuadrada más 5. Y ya obtuve mi composición de f con g. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, a la composición de g con f. G con f de x va a ser igual a g de f de x. Es decir, que g va a depender de la función f de x, que es x más 4. Por eso aquí sustituí x más 4. Ahora, en mi función g, donde exista una x, yo voy a sustituir x más 4. Por eso me queda x más 4 al cuadrado más 1. Porque aquí donde está este x, yo sustituí x más 4. Una vez que yo tengo esto, desarrollo este binomio al cuadrado. Y me queda como x cuadrada más el doble del primero por el segundo. Sería 4x por 2, 8x, más cuadrado del segundo, 4 por 4, 16. Más 1 para completar mi función. Y entonces lo único que hago es simplificar. Y me queda x cuadrada más 8x más 17. Y ya obtuve mi composición de g con f. Vamos a pasar al tercer caso. Composición de f con f. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Mi composición de f con f de x es igual a f de x. Es decir, que la función f va a depender de la misma función. Yo aquí voy a sustituir la función f de x, que es x más 4. Y entonces, en esta función, o en esta misma función f de x, donde exista una x, yo voy a sustituir x más 4. Por eso me queda x más 4 más 4. Porque en esta x sustituí x más 4. Y lo único que hago es simplificar. Quito los paréntesis y me va a quedar x más 4 más 4. Y eso es igual a x más 8. Y vamos a la última. La composición de g con g de x. Pues esto va a ser igual a g de x. Es decir, que mi función g va a depender de esa misma función, de x cuadrada más 1. Por eso yo coloqué aquí x cuadrada más 1. Entonces, donde exista una x en esta función, yo voy a sustituir x cuadrada más 1. Por eso me queda x cuadrada más 1 al cuadrado más 1. Voy a desarrollar este binomio al cuadrado y me va a quedar cuadrado del primero, es decir, x cuadrada al cuadrado, que es x a la cuarta, más el doble del primero por el segundo. X cuadrada por 1 es x cuadrada, por 2 es 2x cuadrada, más cuadrado del segundo, 1 por 1, pues me da 1. Y le voy a sumar este 1 de aquí. Y finalmente voy a simplificar. X cuarta más 2x cuadrada más 2. Y ya terminé todas mis composiciones de las funciones. Espero que les haya quedado claro para que puedan realizar todas sus actividades. Y me despido con esta frase: no te rindas nunca porque no sabes si el próximo intento será el que funcionará. Excelente tarde para todos.